Bueno, muy buenas noches. Vamos Hola a Santi, qué gusto verte. lo mismo. Qué gusto ver caras conocidas por acá. Yo sé que la mayoría de ustedes estaban esperando ver solamente a estas dos bellas damas en esta conversación y de pronto aparezco yo acá hablando. Tuve la fortuna de que me invitaran a ser anfitrión y participar en esta apasionante conversación. Así que bueno, voy a pedirles o voy a darles algunas guías para que podamos sacarle el mayor provecho a este rato juntos. Lo primero es que yo voy a estar atento a los micrófonos porque a veces se quedan prendidos y el ruido de el ambiente en el que estamos interrumpe o no deja oír a los demás lo que están hablando eh, las conferencistas. Por otro lado, les quiero pedir el favor de que apaguen su cámara, porque si no, nos distraemos los unos a los otros. Muchas gracias. Bueno, exactamente. Entonces, ahí silencié a todo el mundo, incluyendo a Tati y a Janet. Entonces, bueno, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Santiago Jiménez, para quienes no me conocen. Yo soy un estudioso y un amante de todos estos temas del desarrollo humano para usarlos para beneficio mío. Desde hace muchos años he sido curioso con preguntas como, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo encontrar mi realización personal? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es la gracia para la humanidad de que yo esté acá? Preguntas que he descubierto que son duras de roer, que nos invitan a mirar hacia adentro y que a veces cuando estamos en esa indagación interior nos descubrimos con cosas increíbles. Y hoy estamos acá con Tatiana Martínez y con Janet Vargas, dos mujeres poderosas y dedicadas a estudiar dos temas que son fascinantes. El primero es el aura y el segundo es el eneagrama. Estos dos temas tienen todo que ver con encontrar esas respuestas esenciales que en muchos momentos de nuestra vida aparecen haciéndonos un llamado. Y los dos temas en conjunto yo nunca los había visto eh, tratar. Nunca había estado en una conferencia donde se tratan los dos temas, ni con gente trabajando y uniendo los dos temas. Me parecen ambos en sí mismos muy poderosos. De Laura no sé tanto como de Enneagrama. Enneagrama sé un poquito más. De Laura sé esto que viene de mi formación de ingeniero y es que pues nuestro cuerpo genera un campo electromagnético natural como todo ser vivo. Y ese campo electromagnético tiene mucho que ver con lo que tenemos por dentro, con quienes somos, especialmente con cómo pensamos. Pero resulta que Janet, a quien voy a presentar en este momento, para quienes no la conocen, sé que muchos sí, pero algunos de ustedes no, tiene el don de ver ese campo electromagnético y lo tiene desde pequeñita. Pero como sucede en muchos casos con este tipo de dones, por la cultura nos los negamos y eso era lo que ella hizo durante un tiempo, como que se le escondía el don. eh, y curiosamente, Tatiana y Janet comparten algo, dos cosas muy bonitas. La primera es que las dos tuvieron una carrera corporativa muy destacada en el mundo del mercadeo. Y las dos traían un llamado de vida. Janet, ese llamado venía de ese don. Y Tatiana sentía lo que hemos sentido muchos en el mundo corporativo, que ya estábamos cumpliendo un ciclo de vida, buscando en nuestro interior hacer algo que realmente nos permitiera realizarnos en esa nueva etapa que quisiéramos abrir. Y a veces duramos mucho tiempo. Tati duró con esa inquietud varios años.
y al fin se lanzó. En este momento las dos están absolutamente dedicadas a trabajar asesorando empresas y personas. Janet desde Laura y Tatiana desde el Eneagrama. Bueno, Janet también combina el tiempo con su empresa Asesorías en Comunicación y Mercadeo, pero eso que era un hobby para ella, que era hacer estas asesorías y acompañamientos a través de la lectura de Laura, se convirtió en su, llamémoslo así, actividad productiva principal. Entonces, fíjense ustedes la calidad de seres humanos que tienen ustedes acá, que están cumpliendo su llamado y que además son personas muy estructuradas. Janet se ha aproximado a el estudio del aura desde la física, ¿cierto? Cosa que a mí me llama mucho la atención por mi formación de ingeniero y Tatiana ha estudiado el eneagrama desde hace varios años, especialmente lo ha profundizado desde la psicología transpersonal. Entonces aquí vamos a hablar bastante de ciencia, pero también espero oírlas hablar de magia, porque ese también es un tema que a mí me llena de ilusión, especialmente en esta época en donde toda esa magia y ese misticismo está siendo explicado desde la ciencia. Entonces, sin más preámbulos, por favor, comencemos. Me gustaría empezar preguntándoles ¿por qué decidieron unir aura y eneagrama? Bueno, Santiago, muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos. Qué rico ver tantas caras conocidas. Qué rico poder compartir esta noche con ustedes esta información. Lo que Janet y yo nos dimos cuenta es que el aura y el eneagrama son dos herramientas que funcionan como un mapa de autoconocimiento. Hagan de cuenta como si fuera un manual de usuario, siendo nosotros aquellos a quienes vamos a aprender a utilizar. Y ambas herramientas nos permiten contestar esa pregunta donde inicia todo, que es ¿quiénes somos nosotros realmente? De tal forma que desde muchos ámbitos y desde muchos planos, estas dos herramientas nos permiten conocernos, entendernos, tanto desde todo ese potencial que nosotros tenemos sin explotar, como de esas limitaciones que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto desde pequeños. Así que nos muestran que nosotros no somos, ¿qué sucede? A mí me pasa mucho cuando yo le pregunto a la gente, ¿y quién eres tú? La gente me contesta, no, pues yo soy papá, yo soy mamá, yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy médico, yo soy administrador de empresas, yo soy el CEO de tal empresa, y esa es la forma como nos han enseñado a nosotros a identificarnos, y muchas veces terminamos creyendo que eso es quien realmente somos nosotros. Pero entonces yo me pregunto, ¿y el día que todo eso se acaba, cuando ya no tenemos ese rol, nos echan del trabajo, ya no tenemos ese título, qué queda? Entonces ahí es donde entra realmente estas dos herramientas a mostrarnos que somos muchísimo más que esos roles, esos títulos que nos hemos impuesto, y nos permite tomar perspectiva. Es decir, hagan de cuenta, voy a tomar esto de ejemplo, si yo tengo este esfero acá, me queda muy difícil verlo, pero si hago así, voy a poder tomar perspectiva y verlo en todos sus aspectos y en todos sus planos. De eso se trata estas dos herramientas, y nos permite ver entonces ese ego que es el que ha estado opacando nuestra esencia, que es quien realmente somos nosotros. Así que cuando tomamos perspectiva, con el resultado de la lectura de estas dos herramientas, podemos entender cuáles son nuestras virtudes, nuestras creencias, nuestros bloqueos, nuestros miedos, nuestro potencial sin explorar, nuestros vacíos, nuestras carencias, y de esa forma podemos aceptarnos, amarnos y trabajarnos. O sea, no podemos ni amar, ni aceptar, ni trabajar aquello que nosotros no conocemos. Entonces, en eso coinciden ambas herramientas. Y en el momento en que ya nosotros podemos ver todo esto, podemos empezar a trabajar. ¿Por qué queremos nosotros trabajar el ego? Porque desafortunadamente el ego pues es el que nos lleva a sentir ira, miedo,
vanidad, frustración, arrogancia y a no poder tener una vida tranquila y serena, que es lo que estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos y venimos a buscar. Así que con estas dos herramientas, no es necesario, si queremos tener una vida tranquila y serena, no es necesario irnos a los Himalayas a meditar en una cueva. Lo podemos hacer aquí y ahora, viviendo nuestras vidas, pero elevando nuestro nivel de conciencia, y en la medida en que nosotros nos trabajamos a nosotros mismos, mágicamente vamos a empezar a ver cambios afuera, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestra familia, con nuestros hijos, en el trabajo, y de esta forma vamos a manifestar lo que nosotros realmente somos. Jane, me gustaría que hablaras y nos compartieras un poco más sobre qué significa el elevar el nivel de conciencia, que al final, si vemos esta gráfica acá, es el propósito final de todo. No, tienes el micrófono. Silencio porque nuestro anfitrión nos tenía muchísimos. Ya lo activé. Buenas noches a todos. Feliz de compartir esta noche con ustedes. De verdad que me honra la presencia de tanta gente. Hoy, miércoles, 6 pasadas de la tarde, 89 seres de luz encontrándonos aquí en este espacio para conocer y reconocer herramientas que nos pueden llevar a un crecimiento individual y colectivo como seres humanos. Así como lo contaba Tatiana, esta gráfica que ustedes están viendo aquí tiene un sentido y quiero hablarles un poco del sentido para poder llegar a lo que es elevar el nivel de conciencia. En efecto, cuando Tatiana y yo nos juntamos y nos juntamos en consulta, Tatiana llegó a consulta y bueno, yo le hice consulta a ella me hizo consulta a mí, que aún nos falta afinar detalles de la consulta, y conversando llegamos a la conclusión de que había muchos puntos de encuentro en las dos herramientas y cómo a través, y aquí voy a hablar un poquitico de esa magia que mencionó ahora Santiago, y es cómo un campo, que es como un contenedor, puede reproducir y representar a través de un escáner llamado ojos, los míos, cómo se puede visualizar desde allí aspectos profundos de la personalidad que en últimas nos están limitando de alguna manera el proceso de la vida, pero no solamente el proceso de la vida, sino el proceso de evolución como seres humanos. Quisimos representar esto que estoy diciendo de la manera como está acá, con esta gráfica que ustedes ven, que es una persona, vemos aquí el corazón y vemos la energía toroidal, las frecuencias, cómo se mueven en forma toroidal. Esto que ustedes están viendo acá, que aplica para los seres humanos, aplica para todo el universo. El universo se mueve en energía electromagnética en forma toroidal. Esto que vemos acá, esto que estamos viendo, se mueve todo el tiempo a partir de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos y de la frecuencia en la que estamos vibrando. Si nosotros estamos en disonancia con nosotros mismos, este campo se mueve distinto. Estamos parados en un momento histórico del planeta. Y ese momento histórico, si lo pudiéramos ver todos con la filigrana del ojo que tenemos diseñado pero que no tenemos activado, nos daríamos cuenta que el campo toroidal de la Tierra y su energía electromagnética está vibrando de manera errónea hace muchísimo tiempo y que la disonancia energética de cada individuo ha llevado a que el mismo planeta esté en una guerra aparentemente silenciosa que empieza en las profundidades de cada uno de los cuestionamientos de nuestro ser, que van a esta pregunta que es, ¿y como quién soy yo a nivel profundo? Y seguimos avanzando, ¿y qué será lo que nos está limitando? Y seguimos avanzando, ¿y cómo desarrollo una mejor relación conmigo? Y aquí en este lugar, antes de llegar a nos surgió una pregunta importante y es,
¿Por qué nos enseñaron, o por qué si nos enseñaron qué era lo bueno, qué era lo malo, qué era lo regular, qué era lo que deberíamos hacer? Nacer, crecer, reproducirnos, ser profesionales, tener casa, carro, beca, hijos y demás, y luego envejecer, la pensión, los nietos y demás. Nunca nos dijeron que teníamos que evolucionar en conciencia como seres humanos. Aquí este plano de pronto nos plantea un poco en términos materiales visto desde el eneagrama, cómo la personalidad en sus aspectos, que ahora Tatiana nos lo va a explicar, genera una proyección energética que finalmente se observa en este plano, en este lugar que no vemos, pero que está presente, en ese vacío donde se supone que no hay nada, pero hay todo. Y que si conjugamos ese todo con la materia, se convierte en un gran universo mágico de posibilidades que nos llevaría a elevar el nivel de conciencia. ¿Y qué es elevar el nivel de conciencia? Es interpretar que hemos venido actuando de acuerdo a unos patrones de conducta que nos enseñaron y que de alguna manera se nos olvidó nuestro verdadero linaje como humanos. ¿Por qué? Porque nos encasillamos en el mundo del deber ser, del deber tener y de aquello que toca y que creemos que es lo correcto. Nos encasillamos en el mundo del control, creyendo que estamos haciendo lo correcto y de alguna manera sí, pero ¿y qué pasó con elevar la conciencia a otro lugar? A este lugar en donde tenemos el verdadero potencial, a este lugar en donde podemos conectar con otras frecuencias, con otro tipo de información, con un mundo cuántico, incluso que para muchos dirán, ¿qué será eso? Pero bueno, ese no será motivo de esta masterclass, lo veremos por los laditos, pero aquí en esencia es como a través del conocimiento de dos herramientas que tenemos al servicio hoy de todos y de todos los que han estado conmigo, con Tatiana, y que hoy están compartiendo de manera muy mágica las sesiones con Tatiana o conmigo, cómo podemos llegar a acceder a un espacio de posibilidades para poder conectar con ese aspecto adicional que no hemos explorado y que está en ese 90-95% de nuestro cerebro y del potencial energético que no nos hemos permitido interpretar. ¿Será que solamente vivimos a estar en relaciones esclavizantes, en trabajos tortuosos, en modelos de vida que de alguna manera nos han limitado y nos han, por qué no decirlo así de drástico, castrado a una historia que podría ser mucho más reveladora y expansiva? Y es ahí en esos análisis profundos en donde personas como Tatiana y como yo nos podemos meter a interpretar cómo podemos juntarnos y ayudar a cada ser humano que se nos acerque a proyectar su máximo potencial a un lugar exponencial que ni siquiera se ha imaginado. Pareciera magia, pareciera inalcanzable, pero créanme que puede suceder y que funciona. Suelto la palabra aquí, Santiago. Voy a avanzar con la próxima lámina. Vale, yo tengo una pregunta. Cuenta. Y bueno, aquí vemos el eneagrama que seguramente ustedes van a hablar sobre él, que es esa gráfica con los 9 números, con los números del 1 al 9, que a veces es identificada como si fuera el símbolo de una secta o alguna cosa así. Y el aura, pues, que también tiene su misterio, ¿no? Yo creo que vamos a develar varios de esos misterios y darnos cuenta de que no es misterio, sino ignorancia lo que hemos tenido durante muchos años. De Y acuerdo. hay una cosa que me llama la atención y es el ego, ¿cierto? Nos han enseñado que el ego está relacionado con decires. Uy, ¿qué ego el de ese tipo? Y seguramente el tipo es arrogante, ¿cierto? O también con ser egoísta. Ay, qué señora tan egoísta. Entonces, seguramente no comparte o es envidiosa. Pero en términos de psicología transpersonal, esto es muy distinto, ¿cierto? Y yo quisiera que pudieran ampliar la pregunta de qué es el ego, porque ya lo mencionaron. Y yo no quisiera perdernos entre los laberintos de esos decires de lo que es el ego en el español coloquial, sino que entremos en la psicología transpersonal y hablemos de qué es el ego y cómo eso, ¿cierto? Cómo ese ego afecta lo que se ve en el aire, en el aura, es decir, cómo afecta nuestra energía electromagnética, si les parece bien hablar de eso.
Está perfecto. Tati, si quieres, miremos el ego desde el eneagrama y ahí Perfecto. lo avanzamos a la aura. Listo. Bueno, en el eneagrama, voy primero a explicar un poco qué es el eneagrama para luego poder entrar a explicar por qué es que ahí podemos ver el ego. El eneagrama es un mapa milenario, se dice que tiene más de 6.000 años y también se dice que nació en Persia con los antiguos sufis. Desde entonces fue una sabiduría que se ha ido, que se mantuvo en secreto por mucho tiempo, se pasó como de generación en generación, considerada una sabiduría sagrada. De hecho, hoy en día todavía sigue siendo considerada sagrada, porque si se dan cuenta en la misma figura, estas líneas que ustedes ven ahí no están ahí por casualidad, tienen que ver con geometría sagrada y un porqué y para qué de esas líneas, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Y muestra un círculo. Eneagrama significa una gráfica de 9 puntas. ¿Qué quiere decir? Que describe al ser humano con 9 personalidades, 9 formas distintas de actuar, de pensar y de sentir. Y nos muestra al ser humano también en 2 aspectos, desde la esencia y desde el ego. ¿Qué quiere decir esto? En esencia es que nosotros somos luz, nosotros como vinimos al mundo, venimos, llamémoslo así, puros, donde ahí radica nuestro amor, nuestra felicidad y nuestra paz, que como seguramente muchos de ustedes han escuchado, que eso solamente lo encontramos dentro de nosotros y no erróneamente como normalmente salimos a buscarlo afuera, salimos a buscar la felicidad afuera, cuando realmente está dentro de nosotros en esa esencia, que es esa luz con la que venimos al mundo. Sin embargo, entre los 0 y los 7 años, nosotros, para poder encajar en el mundo, hagan de cuenta que es como un instinto de supervivencia emocional, creamos una identidad ilusoria para ser aceptados, para encajar y que nos amen. Entonces, esa personalidad, que es lo mismo que el ego, la creamos de acuerdo a lo que nosotros interpretamos que sucedió con nuestros padres. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros interpretamos que nuestros padres exigían mucho de nosotros, que no nos permitían tener errores, que si llegábamos con un 7 de nota, nos decían, pero ¿cómo así? ¿Por qué 7 y no 10? Entonces, esa mente de niño lo que hizo fue interpretar que no estaba bien cometer errores y que la vida se trataba de ser perfectos y que solamente siendo perfectos nuestros padres nos iban a amar y nos iban a aceptar. Entonces, esto se llama la herida de la infancia y cada uno de estos eneatipos tiene una herida, es decir, interpretó algo de sus padres que fue lo que hizo que desarrollara X o Y personalidad, que es lo mismo del ego. Entonces, el ego es aquello que oculta o que tapa, hagan de cuenta que es un disfraz, el ego es un disfraz que tapa nuestro ser, nuestra verdadera esencia. Fascinante, 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 sí. sí, fascinante Y, porque durante muchos años no nos damos cuenta de que tenemos ese disfraz y creemos que somos el disfraz, ¿no, Janet? sí, total. Y fíjense cómo el disfraz se ve representado en la estructura energética. Este es el campo energético humano en esta gráfica. Y voy a hablárselo lo vamos a mirar desde 2 aspectos. Desde uno, que es cómo lo expresa la literatura, y otro es cómo lo ven mis ojos y cómo lo ve una cámara, ¿ok? Y aquí vamos a hacer allí unas precisiones. Esta es el aura humana, supuestamente, ya les digo por qué supuestamente. El aura humana nosotros tenemos en nuestra estructura energética, hagan de cuenta que esto es tecnología y esta tecnología humana es un contenedor. El contenedor tiene una base y esa base tiene un tubo, una estructura larga, lo hemos visto en otras sesiones que hemos hablado, pero lo voy a repetir, igual que siempre es bueno tenerlo súper presente. Ese tubo es un tubo largo, que es el tubo toro, el que maneja la energía toroidal, y en ese tubo
está el sistema de chakras principales del cuerpo. La literatura nos explica casi en todas las orientaciones que tenemos un sistema de 7 chakras. Dependiendo al tipo de información más antigua o más elaborada a niveles cuánticos más elevados o de metafísica, el aura puede tener más chakras hacia arriba y hacia abajo, pero allí no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de los 7 chakras principales. Janet, perdona que te interrumpa, para claridad de Claro. todo el mundo, los chakras son unos centros energéticos en el cuerpo que incluso hay unos fuera del cuerpo, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, son los centros energéticos que son como puntos nerviosos, que hay unos mayores y hay otros secundarios, hay otros menores, llamémoslos unos grandes centros nerviosos. Aquí no los tengo dibujados, no están dibujados en la gráfica, pero están a lo largo del cuerpo, hacia arriba y hacia abajo. Cada centro energético principal está íntimamente ligado a cada capa del aura. El aura es el campo vibracional que sale de nuestro cuerpo y abarca más o menos entre 60 centímetros, 90 centímetros o 1 metro, pero hay auras que podrían tener en ciertos estados de conciencia o de inconsciencia, podrían salirse hasta 30 metros, 40 metros fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo es la proyección de mi campo áurico. El campo áurico es una proyección, hagan de cuenta que es una especie de sustancia, es energía electromagnética, es el brillo de la energía electromagnética de los puntos de luz condensados en forma de materia. Nosotros somos moléculas, somos pequeños puntos. Esos puntos generan una proyección. Yo a veces digo, no es que el aura te esté persiguiendo y es una sombra que va detrás de ti. No, el aura eres tú. El aura es el contenedor de toda la información. Hay un científico ruso que fue el que diseñó la cámara Kirlian, ha sido de los grandes estudiosos desde la ciencia de lo que es el campo energético humano, y él explicaba en sus teorías, y yo estoy de acuerdo con él, que el aura es una proyección del mismo ADN, y créanme que en estos años de aprendizaje con tanta gente que he tenido el honor de ver sus auras y de entrar a sus vidas, en efecto, creo que nosotros los seres humanos no somos conscientes de lo que ese mapa nos puede ofrecer y de la información que nos puede suministrar. Ahora, si este es el aura tiene y está íntimamente ligada a cada centro energético que está en esta zona del cuerpo, en el centro. Nosotros tenemos un cuerpo etérico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, el cuerpo astral, el patrón etéreo, el cuerpo celestial y el cuerpo etérico. Estos 3 cuerpos, todos los cuerpos están asociados al chakra 1, que es el cuerpo etérico, el chakra 2, el emocional, y así sucesivamente hasta el 7º chakra, ¿ok? Que está en esta zona por acá. Todo grande que está más arriba de la cabeza. Ahora, el cuerpo etérico es correspondiente al primer chakra. Es este espacio que estamos viendo acá. Que estamos viendo acá, que se logra identificar en esta zona, en algún tipo de corriente se llama energía bioplasmática. La energía bioplasmática es la que está más cerca del cuerpo. Cuando la energía bioplasmática nos protege, nos ayuda a mantener la salud. Hagan de cuenta que es una barrera que nos permite generar contención, como un muro, para que toda la información energética que viene del exterior no nos lastime, incluir la información energética que viene de adentro también. Cuando esta barrera se rompe, llega la enfermedad. Este cuerpo etérico está relacionado con el campo material, con el mundo de las tenencias, con el mundo de lo físico, con el mundo del equilibrio en este plano, con los anclajes que generamos en este plano. Vamos al cuerpo emocional, que es el segundo, está unos dedos abajo, como chakra está unos dedos abajo del ombligo. Como campo está la literatura dice una cosa, yo ahorita les voy a explicar, cuando termine esto les voy a explicar cómo se ve en la realidad de mis ojos cuando estoy
leyendo un aura. La literatura nos dice que esto tiene como unos 5 centímetros el segundo cuerpo y que se extiende como unos 7, está como a unos 5 o 6 centímetros y se extiende a unos 7, o sea, en total como a unos 7. Es este campo que ven ustedes acá. Ese campo se maneja con parecieran unas manchitas como de un arco iris que se mueve en todo el cuerpo, y es muy variable porque tiene todo que ver con la emoción del sentir en la piel, ¿sí? Está conectado al chakra sexual, pero más allá del chakra sexual, es la energía que me conecta con lo que me motiva, con lo que me mueve, con lo que quiero crear. Entonces es un campo de alguna manera volátil, por decirlo de alguna forma, porque siempre está en movimiento. ¿Por qué? Porque siempre estamos recibiendo información de todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor y lo que va ocurriendo dentro de nosotros. El cuerpo mental, que es el tercero, está ubicado en el plexo, aquí en la boca del estómago, y ese cuerpo mental, como su nombre lo dice, desde el cuerpo, es decir, desde la energía. Fíjense, está aquí este amarillo que estoy mostrando. Este campo es más grande, es menos grande que el séptimo campo. Tiene unos entre 45 y 60 centímetros. Este campo es visible en ciertos casos, ahorita les digo en qué casos, y este campo es muy el campo de lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo considero correcto. Es mi mente actuando. Este campo, junto con los otros dos que están hacia abajo, este es el mundo del ego. ¿Y por qué es el mundo del ego? Porque aquí está el aprendizaje de la información que adquirí primera, segunda infancia. Cuando nosotros nacemos, a veces me preguntan, ¿y cuándo se me pegó el aura? El aura existe primero que nosotros, luego el cuerpo se da. Hagan de cuenta que la estructura energética del ser humano es aquella chispa divina que le va a dar vida a esto, ¿sí? A este cuerpo. Esa chispa viene ya como una información. Por defecto venimos con información. ¿De dónde? Herencia, vidas pasadas, dependiendo de las creencias, memoria celular, ya venimos con una información. Entonces, todos cuando nacemos ya venimos con nuestro sistema de chakras implantado y nuestra estructura áurica. Esa estructura áurica viene en estado de inocencia y ahí tiene todo que ver con lo que estaba explicando Tatiana hace un momento, y es que nosotros no nacimos con el deber ser metido en la cabeza. Nosotros nacimos con un temperamento que corre por nuestras venas, en nuestras células y en nuestro ADN, porque viene en un linaje que se transporta como seres humanos y lo traemos. Pero luego viene un aprendizaje en donde vamos integrando carácter, se suman el temperamento y el carácter y se convirtió en personalidad. Y ahí el aura se echó a perder. No, mentiras, no se echa a perder, se empieza a generar una cantidad de información. Es un ejemplo que pongo yo, somos como tecnología. Esto lo compramos por defecto con una información y le empezamos a meter otro tipo de información hasta convertirlo en lo que nosotros creemos que debe ser para que nos preste un servicio. Este cuarto centro energético, que es el cuerpo astral, es nada más y nada menos que el corazón. Es el lugar de lo que siento por mí, lo que siento por los otros, lo que proyecto hacia mí, lo que proyecto hacia los otros. Este cuerpo astral es un cuerpo que necesita muchísimo alimento, y alimento en términos de amor, pero no el amor romántico, sino el amor como la sustancia que alimenta toda la estructura. Esta gráfica que ven ustedes acá es la dinámica con la que se relaciona ese chakra. Fíjense que tiene varios colores, pero casi que yo les diría que cuando nosotros nacemos es muy probable que se pueda ver toda esta información de manera muy fácil. Esto lo puedo ver cuando una mujer está embarazada. Se ve la esencia neutra y auténtica del ser que está esperando. Pero ya cuando el bebé nace, ya inmediatamente se le empieza a integrar otro tipo de información. Los chakras que siguen hacia arriba, así como los cuerpos,
son los chakras, los que están hacia abajo nos conectan con este plano, con el plano físico, y los chakras superiores con la información de temas que tienen que ver más con espiritualidad, con información cuántica, con el ser divino, con otro tipo de sustancia que al final se genera un compendio de información en donde se equilibra los chakras y los campos superiores me conectan con energía superior que tiene que ver con sabiduría. Entonces viene el patrón etéreo, y el patrón etéreo es la comunicación divina, me conecta con lo divino de mi verdad sagrada y lo que expreso a través de mis palabras, y tiene una frecuencia muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque es la forma como verbalizo mi verdad. Es este campo que se ve acá, azul, que puede generar implosión o explosión. ¿Por qué? Porque a través de mi verbo o me consumo o me expando. Este lugar es súper importante porque además me empieza a generar está articulado directamente con el corazón y me lleva a planos superiores la conciencia de quién soy yo aquí. Entonces fíjense que a través de la información que explicaba Tatiana, logramos interpretar cómo desde el plano de la personalidad y a través de estos planos más energéticos y sobre todo estos que están más arriba, podemos llegar a tener conciencia para equilibrar aspectos de la personalidad que nos generan unos juegos que nos llevan por espacios extraños de nuestras vidas. El cuerpo celestial, que está más aquí en esta zona, aún en el físico, es el tercer ojo. Ese cuerpo celestial es un lugar muy especial. Es este que los ven ustedes con unos rayos de luz de distintos colores. Ese cuerpo, cuando se ve un aura, es muy raro notar los matices de los rayos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas nos mantenemos en el sueño humano. ¿Cuál es el sueño humano? Este plano, lo que toca, lo que hay que hacer, la vida, el dinero, el trabajo, los hijos, la pareja, las relaciones y demás, pero no estamos en la conciencia más arriba de cómo contemplo el producto de quién soy y lo elevo a un nivel donde logré interpretar y desarrollar una mejor versión de mí a otro nivel de frecuencia. Es en este lugar en donde uno puede llegar a explorar ese 90% que habita en el cerebro para poder expandir dones, percepciones y demás capacidades que ni siquiera conocemos. Y terminamos con el patrón cetérico. Este patrón cetérico es fascinante porque conecta con el todo, conecta con la divinidad, conecta con el campo cuántico, nos permite expandirnos a otro nivel. Es un campo dorado. Las personas que tienen aura dorada, que no son las más habituales, son extraordinariamente sensibles a campos sutiles y a otro tipo de información, incluido lo que podrían ser dones. Y el cerebro funciona distinto, no es coincidencia, lo he visto, el cerebro siempre funciona distinto y hace otro tipo de proyección. No sé si quieres añadir acá o que tienes alguna pregunta. Sí, yo quiero recordarles a las dos que tenemos hora y media y ya vamos por la mitad. Entonces, acuérdense que estos temas son fascinantes, pero tenemos el tiempo que nos hace el llamado a ser un poquito más breves, ¿vale? Hay una cosa fascinante lo que estás diciendo, Janet, que me gustaría que lo contrastara Tatiana con la simbología del eneagrama, porque tú has hablado un poco de lo que en esos campos energéticos se puede ver de lo que nos está pasando, ¿cierto? Y yo sé que la figura del eneagrama tiene una simbología casi que poética maravillosa, ¿sí? Que yo creo que vale la pena que sea introducida de esa manera, si les parece bien. Perfecto, Tati, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, la figura inicia con un círculo que significa la creación o el creador y significa que nosotros somos seres integrales. Eso quiere decir que
todos tenemos un poquito de cada una de las 9 personalidades. Sin embargo, el ego nos lleva a desarrollar una con mucha más fuerza. Y si ustedes se dan cuenta, estas líneas que nos llevan dentro del círculo, lo que simbolizan es ese trayecto que nos lleva, que nosotros podemos llevar durante toda la vida, que es estar perdidos dentro del ego. Pensar que de pronto está bien ser perfeccionista, pero de pronto ya no me siento tan bien siendo perfeccionista, entonces me voy a ser competitivo y empieza todo un laberinto, y como si esto fuera una pelota de una personalidad a la otra, identificándome con el ego de cada una de las 9 personalidades. Cuando nosotros vemos, y contrastándolo un poco con lo que tú decías, Janet, los primeros 3 chakras, en los primeros 3 chakras están todas las 9 personalidades, y ahí es donde radica el ego. Y ahí es donde están las 3 características más importantes del ego, que son la ira, la vanidad y el miedo. Todos nos movemos en esos 3, sin embargo, de acuerdo a nuestro aprendizaje, tenemos uno u otro un poco más marcado. Y la forma de trascender ese ego es pasando, como tú decías, a través del corazón. O sea, si logramos subir esa energía de los 3 primeros chakras al corazón, y eso lo logramos a través del autoconocimiento y de tomar conciencia y de hacer consciente lo inconsciente, logramos abrir nuestro corazón, que es ese poder magnético y transformador que nos permite subir esta energía a los chakras superiores que tú hablabas, donde radican el amor, la paz y la certeza, que es donde está nuestra esencia. O sea que el eneagrama nos permite ver ese mapa para poder subir a estos 3 estados. Como les decía, el ego lo rige el miedo, la vanidad y la ira. Cuando nos podemos conectar con nuestra esencia, la ira se convierte en paz, la vanidad, que es inseguridad, se convierte en certeza, y el miedo se convierte en amor. Y de esa forma podemos, a través de este cuerpo, empezar a manifestar nuestra esencia. Entonces, de esa forma se relacionan ambas herramientas, y podemos ver en qué parte de nuestra energía está nuestra personalidad y nuestro ego, y hacia dónde es que tenemos que movernos. Súper. Bueno, personalidades y energía, ¿cómo es esa historia? Bueno, esto. Dale, listo. Si quieren, entonces cuento un poco también sobre la figura. Si se dan cuenta, ustedes pueden ver ahí unos nombres. Sin embargo, esos nombres no son son referencia. Es decir, el eneagrama no pretende ni etiquetar ni marcar a las personas, no pretende que nos sintamos que como yo ya soy así, entonces yo ya no tengo nada que hacer, sino por el contrario, es la forma de poder materializar todas aquellas características que puede llegar a tener cada personalidad, para que sea mucho más fácil trabajarlas. De esta forma, lo que nos muestra, una vez yo identifico mi eneatipo, el eneatipo es cada una de estas 9 personalidades, yo puedo entender cuáles son mis motivaciones y cuáles son mis miedos, por qué he actuado toda la vida de X o Y manera, cuáles son esos patrones automáticos que yo adquirí. Voy a poner un ejemplo. Si en mi infancia yo interpreté un poco el mismo ejemplo que les decía antes, si yo interpreté que mis padres me exigían mucho y que pretendían que yo no cometiera errores, eso es una interpretación, no es que así haya sido, porque si hubiera sido así, todos los hermanos tendrían la misma personalidad. Esto depende de cada niño cómo lo interpretó. Y si yo interpreté que tenía que ser perfecta y desarrollo esa personalidad de perfeccionista, esto me lleva a entender toda una cantidad de características, tanto de mi esencia como de mi ego, y me permite también ver qué podría yo hacer para poder convertirme en mi peor versión, o por el contrario, cuando empiezo a tomar ciertas características y conductas de mi ego
son alarmas que me permiten ver que me estoy yendo a la espiral hacia abajo. E incluso cuando eso me pasa, puedo empezar a tomar características del ego de otros eneatipos. Así que... Tati, si quieres, por ejemplo, el dinámico o alguno de ellos, ¿qué características tiene? Y les mostramos aquí en estas fotografías cómo se visualiza en el aura. Perfecto, listo. Tomemos, por ejemplo, el colaborador. El colaborador son personas que tienen el autoestima baja. De hecho, yo podría decir que en el fondo todas las personalidades tienen algo de falta de amor propio, de valorarse, y crearon la personalidad, o creamos nuestras personalidades con el fin de ser aceptados y amados. En el caso del colaborador, su forma de pedir amor o de sentirse amado es siendo muy servicial, siendo muy gentil con todo el mundo, pretendiendo que si ellos dan, que si ellos son amables, llaman a la gente cuando está de cumpleaños, en una reunión, son los hosts perfectos, los que le ayudan a todo el mundo, los que están pendientes de todos, los que incluso se anticipan a las necesidades de los demás, pero en el fondo hay una inquietud o hay una esperanza que todo ese amor, llamémoslo amor entre comillas, va a ser correspondido. Y cuando no son correspondidos, pues sale el ego a relucir, porque empiezan a reclamarle a los demás todo lo que yo hice por ti y tú no eres capaz ni de una llamada. Empiezan a echar en cara y a chantajear. Por lo tanto, ahí es donde sale su ego en su máxima potencia. Aquí en las fotografías, aquí pasa una particularidad. Las energías que son naranjas, que las vemos en algunas fotografías de acá, esta energía en particular es exactamente lo que está explicando Tatiana. Miren la sonrisa de ella, pero más allá de la sonrisa de ella, esta energía me llama muchísimo la atención. Todo lo que ustedes ven acá, que parece una llamarada, esto es una información que está más arriba, muy arriba de ella. Esta niña particularmente debe tener dones, pero no hablemos ahorita de eso. Hablemos de su naranja. Este naranja tan intenso en esta forma como se está viendo, en este tipo de nubosidad, por decirlo de alguna forma, que es distinta a esta. Esto habla de una persona, del colaborador exagerado, que es capaz de hacerlo todo con tal de lograr reconocimiento. ¿Sí? De la persona que cede todos sus espacios a ver si por fin lo quieren, lo reconocen, lo ven y ocupa algún lugar. Este tipo de energía, cuando se mueve en la cabeza, porque es distinto que en ella lo tiene a este lado, ya les explico qué significa en este lugar. Aquí en este lugar es que ella está convencida que la única forma de lograr un espacio en la vida es sirviendo a los demás, ser colaboradora, y en una de esas sirviendo también de tapete. O sea, son de estas personas que no son capaces de poner límites para nada, que lo hacen probablemente siempre con una sonrisa, pero porque por dentro están con la profunda esperanza de que los quieran, de que los reconozcan, de que los acepten. Distinto donde lo tiene ella. Ella lo tiene aquí a la altura del chakra, abajo de la garganta, está en el corazón. Me encantaría ver cómo sigue, pero digamos en el campo de ella lo hace a regañadientes. ¿Por qué? No creo que sea una persona mala en absoluto, pero ella tiene mucha rabia de tener que hacer lo que le toca hacer, a ver si de pronto así sí la aprueban. ¿Sí? Esta persona debe tener grandes resentimientos muy seguramente con su papá. ¿Por qué? Porque la energía que está, la proyección que se está haciendo acá sale hacia su parte derecha. La parte derecha es su masculino. Muy seguramente tenía que demostrarle a su papá que era buena, demostrarle a la figura masculina que haya existido en su vida que ella era capaz, que era competente, y cede espacios a pesar de sí misma, distinto a como lo está haciendo ella, que ella está convencida. La verdad de la vida es ceder espacios y hacer la tarea y ser la más colaboradora, juiciosa, lo que me digan los demás, a ver si por fin me quiere. Ella lo hace a las malas, pero lo hace.
ella tiene otros comportamientos acá. Esta energía blanca que ven ustedes aquí en ella es una energía muy elocuente, está marcada en ella y un poquito en este señor que está acá. La energía blanca como la tiene ella arriba de su energía amarilla naranja tiene que ver con una debilidad emocional. Ella debe tener algún patrón de comportamiento vinculado a alguna situación psicológica que la hacen comportarse de la manera como lo hace y la llenan de muchísima rabia. Al final del ejercicio ella está buscando ese amor y está buscando que la quieran. Está muy en la parte masculina, tiene mucho que ver en con la forma como se relaciona. Una pregunta, como estábamos como iban con la historia del colaborador y describiste también, Janet, en el aura de esta niña, cómo se veía que tenía ese eneatipo claramente. Digamos que ustedes describieron muy bien como los limitantes que tiene ese eneatipo del colaborador. ¿Cómo podría el colaborador equilibrarse? Que eso es algo que se puede hacer en todos los eneatipos, equilibrarse y trabajar en sí para acercarse más a su esencia e irse sobreponiendo a su ego. Desde la aura, Santiago, por ejemplo, que es el caso más elocuente que veo aquí, ella necesita conectar con su autoestima y darse cuenta que todo lo que está haciendo tiene que ver con una baja conciencia de sí misma. En las mujeres, nosotras interpretamos la autoestima desde lo que aprendimos de la mamá. Papá reafirma. Muy seguramente desde mamá y papá, esta mujer no logró obtener la conciencia suficiente para aceptarse y entender quién es. Yo a ella le haría un planteamiento de un trabajo profundo de autoestima, profundo, de todos sus matices, sus pilares, y cómo desaprender una historia que la dejó marcada con una información errónea hacia quién es de verdad. Allí yo me metería mucho en su mundo de amor propio. Creería desde Laura. Sí, desde el eneagrama es exactamente igual. Si tú te fijas, el número 2 está conectado abajo con el 4 y está conectado con el 8. Es decir, cuando una persona de eneatipo 2 quiere volverse su mejor versión y quiere mejorar todo aquello de su ego, en este caso debe tomar características de la esencia del 4, que es el que se llama el creativo, pero aquí lo que empieza a desarrollar es amor propio, tal cual lo que acabas de decir, es poderse conectar con ella misma o con él mismo, porque no pueden ser hombres o mujeres, aprender a estar solo, aprender a disfrutar su compañía, aprender a llenarse de sí mismo, aprender a conectar con sus emociones, conocerse de verdad, entender además que primero tiene que estar bien él o ella para luego sí poder dar y ofrecer a los demás. Esto es un poco como lo que sucede en los aviones, que si hay un accidente, lo primero que le dicen a la gente es coja la máscara de oxígeno y póngasela usted primero y luego sí auxilie a los demás. En este caso es exactamente lo mismo con el eneatipo 2. Primero tiene que salvarse a sí mismo, es decir, amarse, aceptarse tal como es, para que luego sí pueda dar a los demás. Entonces, lo que el eneagrama muestra es, primero debe desarrollar su 4 y por el contrario, tener mucho cuidado con el 8, porque el 8 lo que hace sería acercarle a su ego, más a su ego, a características como reclamar más, ser mucho más chantajista. Entonces, aquí lo que esto nos muestra es efectivamente lo mismo que acabas de decir. Sí, pero y aquí hay un punto de encuentro que hemos tenido con la dinámica con Tatiana, y es que en todos los aspectos donde hay casi en todos los patrones de conducta, aquí en términos de aura, en todos los lugares donde ustedes ven naranja, aquí hay una conducta muy asociada a autoestima y a manejo de sus emociones. La mayoría de las personas, como lo dijo Tatiana hace un momento, su gran
el gran hueco en donde residen sus vacíos, tiene allá en ese lugar profundo, tiene un vacío en la forma como se interpretan, en la forma como se ven, en la forma como desarrollan esa capacidad de implantarse desde una fuerza y encontrar un lugar en este plano. Unos lo hacen a las malas, otros lo hacen cediendo, otros los hacen desde ese ego arrollador del yo soy, aquí ya llegué yo, arrodíllense. Pero en todos los casos hay una gran información que tiene que ver con autoestima. No sé si alcanzamos a poner otro ejemplo y pasamos a la siguiente lámina, Santiago. Sí, yo creo que sí. Y ahí me gustaría que me analicen a mí, aprovechando mi condición de anfitrión. Uy, ¿te vas a poner on the spot? Yo tengo, yo tengo eneatipo 8 y me fascinaría entender un poco cómo ven ustedes esos obstáculos, cómo se ve algún aura acá del tipo 8 en estas fotos tan fantásticas que me imagino que tienen que ver con esa ciencia desarrollada por el científico ruso que tú mencionaste. Y también qué puedo hacer para ser mejor persona, ¿no? Tatiana, te tocó. Bueno, Aquí para que sepan por qué me río y digo Tatiana te tocó, Tatiana y Santiago son esposos. Ok, dale, Tati. Bueno, el eneatipo 8 tiene, pues voy a definirlo desde la esencia, pero también desde el ego. Desde la esencia son personas que vienen a trabajar su niño interior, es decir, la inocencia. Son personas que de pequeñas lo más probable es que hubieran tenido que vivir algo muy duro con sus padres, sintieron como si se les hubiera roto la inocencia y tuvieron desde muy pequeños que asumir cargas o asumir roles que no eran para un niño. Por ejemplo, se murieron sus papás y tuvieron que volverse grandes desde muy pequeños, y eso les hizo generar unas como especies, sí, como unas máscaras, pero también verse muy fuertes, que la gente no los viera vulnerables, porque sintieron que esa era la forma como iban a poder sobrevivir en el mundo. Una armadura. Así que, ¿perdón? Una armadura. Una armadura era la palabra que estaba buscando exactamente. Una armadura que los haga ver fuertes, que los haga ver invencibles. Son personas que por lo tanto no permiten que nadie los domine, que nadie les diga lo que tienen que hacer. Son las personas que les gusta decir qué es lo que hay que hacer, cuándo y dónde. Aquí vemos la gran mayoría de CEOs, por ejemplo, de multinacionales, ya sea por esencia o por aprendizaje y adaptación, tienen marcado esta personalidad. Desde su esencia o desde esas características que les ayudan y les dan empuje, ¿qué hay? Hay fuerza, hay mucha confianza en sí mismo, tienen la certeza, el autoliderazgo y el poder. Cuando un eneatipo 8 se acerca a su mejor versión, toma características del 2, de la esencia del 2. Entonces ya deja de ser esa persona autoritaria e impositiva y empieza a desarrollar esas características de interesarse genuinamente por los demás, de servir, de colaborar, y ahí es donde llega a un equilibrio. Entonces, con esta información, cuéntanos desde Laura cómo se ve. Desde Laura podría ser fácilmente esta persona y esta, aunque esta está en otro ciclo. Un poco esto también. Son distintos, pero tienen aspectos en común. Este es un líder, el azul que ustedes ven acá está azul y aquí está violeta, son tres casos distintos, pero tienen un elemento en común. Es que muy seguramente su energía es arrolladora, cautivadora, particularmente seductor, ¿sí? Debe ser una persona súper seductora, debe ser el alma de la fiesta, debe ser súper cautivador, un poco Don Juan, un poco mucho, en particular,
Pero fíjense lo que tiene adentro. Fíjense lo que tiene adentro. Esta persona debe tener una historia psicológica que va un mundo mental. Esto me hace una inclinación hacia su parte izquierda y se baja. No, esa fotografía no sale completa en internet, pero se baja un poco, se me va hacia su femenino. Él debe tener algún tipo de dificultad con la mamá, por la parte en donde está ubicado y por esta zona de acá. Esta zona de acá, en este color, estas personas que tienen estos colores así dentro, son personas que hacen muchísima contención. Me guardo todo lo que no debo mostrar y afuera soy un lord inglés. Y todos se arrodillan ante mí porque yo soy potente y soy capaz, y en efecto son capaces, son metódicos, son personas súper líderes en cualquier circunstancia, pueden ser el alma de la fiesta en muchísimos sentidos, son personas con altísima sabiduría, pero normalmente están ocultando una herida profunda de infancia, están entendiendo que tienen que ser perfectos y que tienen que ser capaces y que tienen que ser reconocidos sin mostrar realmente qué es lo que los mueve. Porque fíjense esta construcción que hay acá, me está haciendo una doble información. Mientras que esta persona no lo alcanzo a ver, pero yo creería que debe ser una persona mayor. Cuando uno ve un aura con esta información o con que estas son otras condiciones, esta persona tiene que haber hecho un trabajo de conciencia y de entender que la forma de liderar se hace más desde el alma. Mire la nitidez que tiene dentro, que se da incluso un tono violeta. Aquí un día hacemos casi una charla de los colores y de cada una de las personalidades vinculadas a los distintos colores que puede tomar cada una de estas personalidades, porque en efecto cada una podría tener matices de diferentes tonos ubicados en cada parte, ¿sí? Y tiene muchísimo que ver con la información de papá, mamá. Y aquí particularmente aquí pareciera una persona joven, no lo veo, está demasiado contaminado con contención. La contaminación de la contención es la que hace que nos guardemos todas las emociones importantes y las dejemos allá en alguna parte y solamente mostremos esa máscara de ser extraordinarios y de ser elocuentes, el rey completo, pero adentro oculta una información. Sí, su gran necesidad de mostrarse, y lo logra, pero aquí están todos sus guardados. Cuando va evolucionando, que es un poco lo que tú dices acá de pasar al 2, van haciendo este proceso. Sin embargo, aquí hay unas nubes, yo no estoy segura si es la fotografía, normalmente yo lo veo más nítido. Si las nubes son verdaderas, es todavía lo que nubla su visión, es lo que aún le falta ver. Si la persona es muy grande, depende de la edad que tenga, puede ser que esas nubes se mantengan. Normalmente lo que va pasando con el paso de los años es que la aura se va volviendo tan nítida que como cuando nació. Los bebés nacen súper nítidos y las personas van pasando los años, vamos envejeciendo y el aura se va decantando en la medida que logramos interpretar esa dualidad y vamos encontrando unos espacios de paz y de sosiego que nos permitan como ir decantando la información. Entonces el aura va nuevamente mutando a su origen. ¿Ok? Janet, así como en el eneagrama, cada persona tiene una combinación de eneagrama única y no existen dos eneagramas iguales, ¿en el aura es igual? Es decir, cada persona, ¿no existen dos auras iguales? No, para nada. Y por eso yo tengo una diferencia con la literatura, ¿sí? Porque la literatura dice muchas cosas que en efecto son verdad, no desdigo de ella, pero el estándar de los colores es relativo porque un color azul ahí donde lo tiene ella o donde lo tiene este hombre o como está ubicado en esta persona es completamente distinto el significado, completamente distinto. Todas las auras, incluso aquí no se ve, pero ningún aura, en ningún libro explica qué significa tener esto en el aura. Hay auras que tienen símbolos, que pueden tener geometría sagrada, que pueden tener números, que tienen rayos de luz que se mueven y eso no lo explica
la literatura, exactamente lo que estás diciendo. No hay un aura igual a otra. Nunca, Es que somos completamente distintos. Ahí veo también puntos de encuentro entre ambas herramientas, y es que ambas son como huellas digitales, es decir, no se repiten, pero adicionalmente son dinámicas. Así que si alguien le leen el aura a los 15 años y le hacen el eneagrama a los 15 años, y esta persona se trabaja y a los 30 años le vuelven a hacer ambas lecturas, seguramente es como si fueran dos personas totalmente distintas, porque es dinámico y va cambiando. Moviéndose, y en ambas su herramientas, estructura básica, ajá, su estructura básica, si la persona, este señor, nació azul, ese azul se va a mantener, pero muy probablemente cuando tenga 15 años va a tener movimientos como como cualquiera. Fíjense que esta señora es muy mayor y tiene muchos matices, que cada matiz que ella tiene un significado distinto, pero su esencia, las profundidades de ella, la estructura normalmente viene matizada con 1 o 2 colores. De resto son lo que se va dando a través del paso de la vida. En el eneagrama pasa exactamente igual, y es que tú pues desarrollas o naces con una esencia, que esa es como tu personalidad dominante, y con el paso del tiempo te puedes ir moviendo por todo el eneagrama, ya sea desde el ego, desde la esencia, y eso también es visible y tangible en el momento que alguien se hace el eneagrama. De acuerdo. Bueno, yo creo Santiago, ¿tienes otra pregunta? No, yo creo que podemos, creo yo, pasar al tema de los puntos de encuentro. Esos puntos de encuentro que han encontrado ustedes entre el aura y el eneagrama y el conocimiento que ustedes dos tienen, que me parece que es fascinante. ¿Cómo es eso, esa trilogía que tienen allí en el centro de ego, corazón y esencia, ¿no? Porque las 3 cosas se han mencionado, pero eso bajo la sombrilla de puntos de encuentro me parece muy interesante. Aquí, para darle la palabra a Tatiana, quiero mencionar algo cuando elaboramos esta gráfica. Esta gráfica tiene una armonía y tiene una geometría, y si se dan cuenta, está haciendo el símbolo infinito. Creo que los aspectos profundos que nos juntan a Tatiana y a mí tienen esta estructura principal, pero cuando nos ponemos a revisar, ya lo dijimos, empezamos a revisar uno a uno, lo que hacemos en un lugar y lo que vemos en un lugar tiene todo que ver con lo mismo, En alguna parte se ve la herencia, el origen, las vidas pasadas en el aura, y en el eneagrama igual, ¿sí? La virtud o el don inherente a su personalidad, que es con lo que viene, los patrones de conducta aprendidos, y aquí están las características dominantes de la personalidad de cada quien, y si hacemos el recorrido con cada uno de los ítems que relacionamos acá, que ya los mencionamos de una manera u otra en las láminas anteriores, al final se condensa en esta estructura que está unida con el símbolo de infinito, que en últimas tiene que ver con el amor, entendido como un combustible. Tatiana, si quieres, explica esta parte, y yo avanzo ahora en el mundo de la esencia. Vale, muy bien. Entonces, esto hace referencia a algo que explicábamos como 2 slides antes, y es que nosotros a través de estas 2 herramientas podemos identificar el ego, podemos identificar cuáles son esos 3 chakras o las características que hay o bloqueos que hay en esos primeros 3 chakras, que es donde está nuestro ego, y que el trabajo radica en poder verlo, poder transformarlo, poder ser consciente de él, pasarlo al corazón, que ya ahora Janet les va a explicar por qué el corazón es tan importante. Dentro del corazón tenemos neuronas, y por eso se habla, incluso las abuelitas nos hablaban de la inteligencia del corazón, o de pregúntele al corazón, mi hijita. Pues eso en realidad es así, el corazón piensa,
y tiene la verdad. El cerebro sabe, pero el corazón tiene la verdad. Así que en el momento que nosotros pasamos toda esa información y la podemos transmutar por el corazón, la logramos pasar a nuestros centros superiores, que es donde está nuestra esencia, que es donde les hablaba que radica nuestro amor, nuestra paz y nuestra certeza, que son esos 3 chakras superiores, que si logramos vivir nuestra vida a través de esos chakras, vamos a manifestar una vida tranquila, serena, en paz y feliz. Entonces, Janet, si quieres, cuéntanos más sobre ese poder del corazón, tanto desde la energía como desde la física. Aquí en este mundo del corazón, aquí, digamos, yo particularmente tengo experiencias muy especiales desde el corazón. No sé si todos están familiarizados, se los explico. Hay algo que se llama canalizar. Y el canalizar es algo extraño para muchísima gente. Para mí ha sido habitual. Yo entré a este mundo como una niña, creo yo, como lo hemos hecho pues, todas las personas que entramos en este mundo, como a escudriñar algo nuevo y a entender. Y algún día me senté a meditar, aprendí a meditar sola. Y en ese silencio conecté con algo en mi corazón. Hice algo en el corazón, además del pálpito y la frecuencia, y que ya les quiero decir algo muy importante al respecto, me llevó a abrir ese canal que está en el centro, que es el tubo toro, se movió y al moverse empecé a canalizar. ¿Qué es canalizar? Que esto suena lo más esotérico del mundo, pero realmente es pura física. Nosotros no nos podemos creer el cuento que somos un planeta minúsculo en la mitad de 150.000 millones de galaxias y que nosotros somos los únicos que tenemos un cuerpo inteligente. O sea, si hacemos eso, estamos actuando desde ley. Pero más allá de vida en otros planetas extraterrestres y demás, que ojalá algún día podamos hablar de esto tan extraño, lo que les quiero decir aquí es que nosotros tenemos acceso a campos vibracionales de energía sutil, a los que no creemos que existan y que no entendemos cómo pueden estar allí al servicio de nosotros. Esos campos vibracionales los podemos interpretar cuando conectamos con la energía del corazón. Si lo miramos desde la física y nos vamos a un mundo más científico, el corazón tiene neuronas, como lo decías ahora, Tati, y el corazón, al tener neuronas, el corazón es un órgano inteligente. Más allá de un órgano inteligente, las frecuencias que se mueven en el campo del corazón son distintas a las frecuencias que se mueven aquí. Si observo las frecuencias que se mueven en la cabeza como cabeza, la mayoría de las frecuencias de un ser humano se mueven al nivel de la conciencia de la Tierra, es decir, un plano denso. ¿Por qué? Porque habitan los pensamientos que tienen que ver con el ego. Si miro las frecuencias que se mueven con el corazón, es un lugar inexplorado, porque no siempre estamos actuando con la certeza de estar conectados al corazón. ¿Y qué es el corazón? Cuando entiendo realmente lo que tengo que hacer. Cuando sé desde adentro mi verdad sagrada. Y esa verdad sagrada nos ha acompañado siempre, siempre. Pero el ego nos ha gobernado de una manera u otra, que no nos ha permitido encontrar la verdad sagrada. Hay varias meditaciones, compromiso, los vamos a invitar en algún momento a hacer una meditación con el corazón. Más allá de las meditaciones que existan, la canalizamos para ustedes y van a darse cuenta cómo escuchando el corazón. Tengo una persona muy cercana a mí que su única forma de meditar es mi hermana, una bruja muy especial como yo. Su única forma de meditar va más allá de la respiración. Ella tiene que conectar con la vibración del corazón. Y cuando siente que el corazón se le sube a la cabeza, se desconecta de este plano. Y desconectarse de este plano realmente es conectarse con la esencia, conectarse con la verdad. Cuando uno hace recurrentemente conexiones con el corazón, el campo vibracional, esto que ustedes ven acá, que parece un dibujo lindo, nos quedó lindo, que lo ven de esta forma, igual que la primera gráfica. Esta forma es cuando yo empiezo a expandir mi campo vibracional,
Cuando conecto con el corazón y encuentro un espacio en el lugar, de la forma como decida hacerlo, puedo conectar con otros cerebros que habitan en mi cuerpo. Hay cerebro en el intestino, hay un cerebro no explorado en el útero, está el cerebro del corazón, está el cerebro, y hay otro tipo de cerebro más sensorial en la piel. Cuando uno activa la frecuencia del corazón y se ensambla en el chakra en este lugar, encontramos la meditación, la forma y el momento correcto para llegar a ese lugar, les garantizo que sus frecuencias y el campo electromagnético de su cuerpo cambian. Y la sinapsis del cerebro se empieza a transformar a una verdad distinta. A veces nos dicen, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no entiendo. Y a veces mi única respuesta es haciéndolo. Sentarse, disponerse y hacerlo. Así es de que en la práctica es ¿con quién hablamos? ¿Con el angelito o con el diablo? El angelito está en el corazón, el diablo está en el ego, pero no porque sea malo, sino porque finalmente el ego es un maestro del deber ser, y es un maestro de poder, y es un maestro de fuerza. Yo amo el ego porque si no fuera por el ego, tal vez no estaríamos aquí escuchándonos ni hablando de esto, y no estaríamos explorando otros espacios para poder trascender esta realidad que nos mantiene pegados a algo en donde no nos sentimos tan cómodos. Si logramos hacerlo desde el corazón, la probabilidad que estemos actuando más desde la esencia y menos del ego es altísima, y muy conectados a este combustible amoroso que en efecto está en el corazón y que se llama amor, no como la noción romántica, sino como ese combustible que nos permite trascender a otro lugar de nosotros mismos. Me extendí mucho, Santiago. No, está perfecto, está perfecto. Vamos muy bien. Bueno, entonces creo que es el momento de pasar a el manual, ¿cierto? Que yo creo que para mí especialmente este momento tenía mucho interés porque si entiendo, es donde ustedes nos van a dar algunas herramientas concretas para poder trabajar en nosotros, en mi caso, acercarme más al 2, como lo explicó Tatiana, ¿cierto? Pero me parece muy llamativo poder entender qué tipo de trabajo es el que podemos adelantar las personas que estamos acá escuchándolas a ustedes por nuestra cuenta para avanzar hacia nuestra esencia. Tatiana, si quieres, haz la Claro, sí. y vamos avanzando. La idea es que del día de hoy queremos regalarles esta herramienta, que es una herramienta que todos podemos utilizar, ya sea para hacer un alto en el camino y poder reevaluar y redireccionar nuestra vida a manera general y macro, pero también es una herramienta que nos sirve de forma micro, es decir, para utilizarla en nuestro día a día. Ante cualquier situación que se nos pueda presentar y nos sentamos un poco enredados o que nos cuesta trabajo tomar una decisión, saber cómo actuar, si pasamos por estos 4 pasos que les vamos a contar, estamos casi seguras que si lo hacen bien, van a poder identificar si esa decisión la hacen desde la esencia o desde el corazón, perdón, desde la esencia o desde el ego, de tal forma que puedan seguir redireccionando, ya sea pues los pensamientos que tengan o las decisiones que tengan que tomar. Para poder explicar esta herramienta, queremos ponerla bajo un ejemplo cotidiano para que sea mucho más fácil. Supongamos que, para no poner nombre hombre o mujer, hay una pareja que tiene una relación larga, es una relación tóxica, donde se tratan mal, donde no son felices, donde incluso ya no están creciendo juntos, donde se juzgan, se critican, incluso se proyectan el uno a otro sus vacíos, sus carencias, sus miedos. Sin embargo, no son capaces de terminar la relación y siguen y siguen y siguen. Así que podría decirse que ni contigo ni sin ti. Sí. Si cualquiera de estas 2 personas que están en esta relación están en esa disyuntiva
¿cómo podrían utilizar esta herramienta? Entonces, Janet, si quieres, arranquemos por la autoobservación. La autoobservación. Tras bambalinas, hablábamos con Santiago y Santiago nos hacía un cuestionamiento ácido, nos decía, pues la autoobservación, yo me siento, medito, cierro los ojos y pues me observé y ya hice la tarea. Y claro que sí, pero la autoobservación, digamos que es la base de un compromiso genuino para poder modificar comportamientos, patrones dentro de los roles y dentro de nosotros mismos, que nos puede llevar a otro nivel. Si nosotros viéramos nuestra escala evolutiva, podría ser una escalera o una cima o un lugar plano. No logramos ninguna de las tres, ningún proceso de elevación de conciencia, por decirlo, si no nos autoobservamos. ¿Por qué? Porque la autoobservación exige un compromiso de transformación permanente y la autoobservación es algo que inicio hoy como esta primera tarea que puedo hacer para desarrollar mi propio manual y que empiezo a escribirlo hoy y no termino. ¿Y eso qué significa? Que lo escribo hasta el último día, porque no somos un producto terminado nunca. La autoobservación implica estar atentos permanentemente a cada pensamiento, a cada comportamiento, que de manera natural sabemos que caemos en patrones erróneos. Y viendo el ejemplo que planteaba Tatiana, las relaciones son un gran ejemplo y son esas grandes maestras en la película de nuestras vidas, en donde podemos visualizar cómo nos hacemos presas de comportamientos que nos mantienen cautivos de historias interminables que se ven en las relaciones afectivas o en las relaciones de pareja. En las relaciones afectivas me refiero en patrones con papá, mamá, con hermanos, con familia. Y en las de pareja, pues las relaciones más de esposos o novios o la que sea, pero también en las relaciones de trabajo, cómo somos víctimas del síndrome de Estocolmo y creemos estar enamorados de nuestro secuestrador, de nuestro captor. Cuando nosotros hacemos autoobservación real, consciente y consistente, le estamos dando un insumo a la mente para que salga de su patrón habitual y pueda entender que es víctima de un entorno no saludable y que probablemente llevamos inmersos en él mucho tiempo, pero no lo queremos ver porque el apego, el supuesto amor, y digo supuesto amor es que yo te amo, pero si la energía de la relación me está drenando, el amor se transformó a otro tipo de afecto y no lo queremos ver. Es que necesito el trabajo o el trabajo me da poder, me da dinero, me tortura, me lastima, pero no lo puedo dejar porque me da esas otras cosas que no quiero ver y entonces sacrifico cualquier cosa que tenga que ver con mi esencia y con mi corazón porque somos víctimas del ego, víctimas de ese ego que nos dice, pero si está bien, ¿para qué molesta tanto? Finalmente le pega, pero le pega poquito y le pega a veces y no le pega tan duro. Y su jefe le hace trabajar, pero pues es solamente 4 días a la semana hasta las 3 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Sí, y tenemos relaciones disruptivas con la familia, pero como es a veces la familia hay que aguantarlo. Pero yendo no tan allá, y sino yéndonos más cerquita desde cuando nos levantamos, lo que comemos con la conciencia de querer adelgazar o tener problemas de salud producto de alimentación errónea o tener problemas emocionales producto de ese desborde donde sabemos que lo podemos apaciguar con deporte, con otro tipo de actividades, pero no lo hacemos. No lo hacemos y suena una charla de autosuperación, pero la autoobservación es una herramienta consciente del cerebro que si la usamos metódicamente nos permite expandir la vibración y generar nuevos mecanismos de comportamiento en el cerebro, ¿ok? Y allí entonces pasaríamos al lugar
de ser consciente de ti mismo, identificando cómo nos movemos desde el ego o la esencia. De 1 a 10, por favor, en este instante, cada uno de ustedes califíquese hoy qué tantas cosas hicieron por ego y qué tantas cosas las hicieron realmente conectados a la esencia, en donde el corazón les dijo, no lo haga o hágalo. De 1 a 10, rápido, rápido. Y allá se los dejo en el tintero del inconsciente. Dime. Que hay algo que es importante que le ayuda a uno a entender si está desde el ego o la esencia, es haciéndose preguntas. Por ejemplo, el por qué, si es una decisión, el por qué o para qué quiero esto, o qué estoy sintiendo. Lo que siento es bienestar o lo que siento es intranquilidad y angustia. De esa forma, esos son como pequeños tips que nos ayudan a identificar, porque muchas veces el ego es tan traicionero que te hace pensar que es la esencia y te hace pensar que tú estás desde la esencia, pero realmente es el ego haciéndote creer algo que no es. Por lo tanto, cuando tú te haces esas preguntas, logras realmente ir a la profundidad de cuáles son tus razones y tus motivadores. ¿Sí? Si estás desde el miedo o si estás desde una motivación de amor. De acuerdo, sobre todo, qué pena que me estoy agachando acá, que la batería se me desconectó del computador, sobre todo porque contemplemos algo y tengámoslo presente siempre. La personalidad es adictiva, generamos patrones adictivos y consideramos que como yo soy así, es que yo soy así y así soy. Así es de que si seguimos los pasos, parecieran grandes pasos difíciles, pero si los empezamos a hacer con pequeñas cosas, nos vamos a dar cuenta que estamos siendo víctimas todo el tiempo del ego. Cuando reaccionamos, cuando contestamos mal, cuando peleamos con el computador, así sea con el computador, pero siempre estamos teniendo algún conflicto que tiene que ver con el ego. Y aquí algún fantasma entró y hizo una mancha. Alguien rayó la pantalla. Nos rayaron la pantalla. Alguien que se dio cuenta que estaba desde el ego. No, y siguiendo un poco con el ejemplo de la pareja, fíjate que las preguntas que uno podría hacerse acá son, ¿yo por qué y para qué sigo en esta relación? Entonces, uno podría incluso pensar que, no, pues es que si es por amor, porque el amor se transforma, pero si uno va mucho más profundo, va que llega a la conclusión de que es por mantener un estatus social, que es por economía, que es por los hijos, que es porque yo no soy capaz de estar solo o sola, que es por apego. Entonces, cuando ya uno empieza a encontrar todas esas razones, ya se da cuenta que los motivos reales están muy asociados es al miedo. El miedo, de acuerdo, y el miedo se convierte en ese monstruo donde hemos creado, porque no tiene cara, donde hemos creado allá una cantidad de información que nos aterra y que no nos deja actuar y que, insisto, nos va cortando, nos va petrificando y nos anquilosamos hasta un punto donde pasamos en relaciones eternas que no nos dan libertad de ser en esencia, relaciones en general, en el contexto completo, en donde no estamos siendo coherentes con nosotros mismos, y allí es donde nosotros nos debemos preguntar, ¿qué me está diciendo el corazón? Esto que decía Tatiana ahorita, ¿cómo me siento? ¿Es ligero o me está haciendo peso? Así sea lo más insignificante del mundo, ir al supermercado, ¿me hace peso? Pues ligero para mí, porque siempre tengo que ir yo, porque siempre me toca a mí, ¿sí? E igual, cuando, un ejemplo simple, el esposo entra a cocinar, ¿será que lo está haciendo bien? No es ligero para mí porque siempre estoy pensando, está haciendo algo mal, está picando mal la cebolla porque no tiene ni idea de cortar la cebolla, y aquí soy yo la que sabe cortar cebolla. En cosas muy ligeras, donde el ego siempre nos está visitando en forma de control, en forma de no soltar, en esa incapacidad que tenemos y esa resistencia a aceptar. Cuando estamos aceptando, estamos renunciando al control
y allí nos vamos al mundo de verificar el resultado, desde dónde lo hice y cómo me yo redirecciono. Sí, Tatiana. quisiera interrumpirte un momentico y me quiero devolver a la parte de la coherencia del corazón, que hay un tip que es muy fácil de practicar y es uno cerrar los ojos, ponerse las manos en el corazón, hacer 3 respiraciones profundas y preguntarle literalmente al corazón qué es lo que uno debe hacer. Cuando la respuesta es algo concreto como un sí o no, o sea, por ejemplo, ¿debo ir a tal sitio, sí o no? O volviendo al tema de la pareja, ¿me debo separar, sí o no? Si la respuesta es concreta, un sí o un no es el corazón el que te está contestando. Si la respuesta empieza con razones como no, pues es que de pronto todavía no es el momento, espérate un año, ahí es la mente la que está contestando. Entonces, De acuerdo. Es un tip que yo practico y me sirve mucho cuando estoy un poco enredada y no sé muy bien por qué camino tomar. El corazón, volvemos a lo mismo, el corazón tiene la verdad. O sea, hay que hacerle caso a la intuición, que es la que está en la inteligencia que está en tu corazón. De acuerdo, y ante la duda, Ajá. aplicas el tip y observas, ¿sí? Este ciclo se va repitiendo todo el tiempo, porque cuando Sí, llegas a la duda, llegaste acá, verifico el resultado, estoy dudando, paro, observo, hago conciencia de lo que estoy sintiendo, conecto con mi corazón, observo el resultado y vuelvo y sigo. Cuando uno lo empieza a practicar, se vuelve normal, se vuelve una práctica normal y la práctica empieza a ser parte de nuestras vidas. No sé, Santiago, si aquí tienes algo que añadir o preguntarnos. Pues, no, estaba pensando que eh, casi nadie sabe que el corazón eh, tiene cerca de 50.000 neuronas que fueron descubiertas en el año como 96 por un neurólogo canadiense. Y esas neuronas están en contacto permanente con el cerebro y están enviando información que principalmente tiene que ver con la intuición. De manera que lo que ustedes están diciendo pues está muy soportado, digamos ya desde la biología, ¿verdad? Y, y nos empieza a abrir ese mundo fantástico de conocernos a nosotros mismos mejor y que, como decía, estas cosas que a veces parecen mágicas en nuestros tiempos se están volviendo o están siendo explicadas por la ciencia. Yo en la parte de donde más dificultad encuentro es en ver si uno está actuando desde el ego y desde la esencia, y me gustaría de pronto que profundicen un poquito en algo que pienso yo que es una buena guía para eso, que son las emociones, la diferenciación de las emociones egoicas frente a las emociones que son más de la esencia. No sé si pudieran profundizar un poquito en eso. Um, si quieres aquí te digo algo, las emociones de la esencia y las emociones del ego tienen un hilo conductor muy delgado, muy delgado, y exigen de ti una franqueza emocional importante en términos de reconocer, volvemos al ejercicio de la autoobservación, porque el lenguaje de la emoción, cuando lo observas desde la energía, y que muy fácilmente se ve en la reproducción cuando se hace el eneagrama, el lenguaje de la emoción tiene un tamiz, y ese tamiz cuando pasa por el ego primero, si luego se da un fragmento de segundo, puede conectar con el corazón y dilucidar cómo se mueve. El mismo ejemplo, cuando vas manejando, voy a poner el ejemplo, vas manejando, alguien viene y te cierra, ¿sí? Te demoras un fragmento de segundo para quererlo insultar, alcanzarlo, cerrarlo, hacerle lo mismo y por supuesto nombrarle toda su descendencia. ¿Sí? Es un fragmento de segundo. Si eres consciente en ese fragmento de segundo que muy probablemente el señor que va adelante se le murió a alguien, ¿sí?
o que su nivel de conciencia no le alcanza para darse cuenta que lo que está haciendo puede ocasionar un accidente, es probable que si en este fragmento de segundo es una chispa de luz, esa chispa de luz, la esencia está funcionando en ti conectada al corazón, porque desde tu corazón dices, no me engancho, no me engancho. Esto requiere un trabajo, ¿sí? O sea, requiere un trabajo muy de me comprometo conmigo mismo a no reaccionar. Me comprometo conmigo mismo a ser consciente del entorno y a ser consciente principalmente de los detonantes habituales que genera el entorno convulsivo en mí. Si tú entras allí en esa conciencia que te exigen, vuelvo, insisto, esta observación en un fragmento de segundo, puedes lograr funcionar con la emoción desde la esencia. Pero te exige una tarea, un compromiso contigo. ¿Por qué? Porque el rango energético en el que nos movemos es altamente agresivo. Altamente agresivo. Entonces, fácilmente cualquier detonante que hay alrededor te puede llevar a ese lugar en donde ya no estás tú. Ya no estás, te bajaste de conciencia y te hiciste inmersión en el ego porque es que me puse bravo. Sí, estoy brava, me puse brava, me cerraron. Es el colmo, me empujó a mí. ¿Cómo me va a empujar a mí? ¿Sí? Pero si en ese fragmento de segundo me doy cuenta que ese yo no existe y que no importa, simplemente el evento pasa y puedo seguir avanzando. Allí es cuando tienes un nivel de conciencia que te puede llevar a esquemas de trabajo exponencial, ¿sí? Exponencial. Pero eso te exige de ti una tarea que ojalá esté acompañada de meditación, que ojalá esté acompañada de otro tipo de prácticas y que la meditación no necesariamente es sentarse, meditar, respirar y demás, sino que lo puedes hacer ejercitándote, leyendo, porque ahí tu mente está en otras frecuencias. ¿Sí? Es un trabajo un poco más consciente, más elaborado, pero que si lo practicas con esta técnica, lo puedes lograr. Lo puedes lograr. Y es como vas entendiendo que puedes adquirir herramientas que te permitan llegar a ese lugar. ¿Sí? Pero es todo un reto, todo un reto. Que se puede, por supuesto, que se puede, y ahí es donde está el ejercicio de comprometerse, ¿no? Incluso, Janet, hay un doctor, que es el doctor Hawking, que logró medir la frecuencia de las emociones en laboratorio, donde metió a muchas personas que eran capaces de emular una emoción, llamémosla de baja vibración o de alta vibración, y se dio cuenta que los seres humanos podemos vibrar hasta, creo que son 10.000 Hz, en donde si estamos, por ejemplo, la emoción más baja es la vergüenza, que son personas que ya están al borde del suicidio y ahí están vibrando en 20, es decir, están con su ego a su máximo esplendor, y de ahí empieza a mostrar cómo va subiendo hasta llegar más o menos a 250, que es neutralidad, y de ahí hacia arriba tú puedes saber que ya estás conectado con tu esencia, Otro porque lugar. ya empiezas a vibrar desde el amor, desde la paz, desde la gratitud, desde la fe, e incluso una persona que esté vibrando por encima de 500 puede afectar positivamente a más de 7.000 o de 10.000 personas. De acuerdo, de acuerdo. Esto se logra mucho en conciencia cuando logras conectar con el corazón y haces meditaciones de ese nivel, con el corazón. Ahí amplías la frecuencia y puedes impactar un rango amplísimo con la frecuencia. Y algo personal, o sea, ¿cómo puede uno identificar además esas emociones del ego, de la esencia? Para mí tiene que ver con si sientes bienestar o no. Si sientes, si por ejemplo estás desde el pasado o el futuro, definitivamente estás desde tu ego, pero si estás en el presente, estás desde tu esencia. O si permanentemente estás como defendiéndote o estás como con miedo, definitivamente eso es ego. Por el contrario, si te sientes en paz, como dices tú, si no hay necesidad de reaccionar, ese es un indicador que estás desde la esencia. Entonces, también en la autoobservación yo creo que es fácil sentir uno
si está en paz y en bienestar, o por el contrario, si existe algo de angustia o de incluso hasta depresión, de angustia o depresión, pues ya te lleva inmediatamente a un lugar de ego. Ya tienes la respuesta. Sí, Bueno, ya tienes la respuesta. pues yo creo que ustedes hablaron de algo que es absolutamente fundamental, y es que nada de esto se logra sin una determinación absoluta. Y ahí es donde uno se tiene que enfrentar con uno mismo y darse cuenta de si uno de verdad quiere cambiar su vida o quiere simplemente quejarse y no hacer nada, ¿no? Porque eso también es muy importante, es un momento en el cual yo creo que todos nos vemos y decimos, bueno, yo ya sé esto, pero, ay, qué jartera meditar. Ay, pero no, esto de hablarle al corazón, eso me parece hasta ridículo. Ay, no, pero es que esa vaina de estar verificando uno todo el día, si yo soy una persona muy ocupada, y empiezan las excusas del ego, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí el mensaje me parece, simplemente quería reforzarlo, porque sin una determinación absoluta no pasa nada de esto, ¿cierto? No podemos gozar de esos beneficios que ustedes decían al principio, de ser feliz, de encontrar realización personal, de tener mejores relaciones, etc. Eso se consigue, como todo, con dedicación, y casi que se vuelve como un camino de vida, ¿no? Como lo estabas describiendo tú, Janet, que decías que pues hay que hacerlo todos los días. Bueno, ya pues estamos a puertas de cerrar. Quisiera preguntarles, bueno, ¿y qué sigue? Sí, siguen muchas cosas que las enmarcamos aquí en esta pregunta, y es cómo manifestar tu máximo potencial conectado a la magia del campo cuántico. Hoy hablamos de muchas cosas, y lo que queremos hacer con Tatiana es seguir avanzando en un universo de posibilidades en donde lo físico y lo cuántico siempre estén presentes. Y cómo esa cantidad de herramientas que están por allí, estos discursos y metodologías, las podemos ir convirtiendo en algo amigable, podemos ir profundizando dentro de ellas para entregarlas a las personas que nos acompañan, como algo didáctico, para dummies, que lo podamos usar todos y que sobre todo lo podamos ir entendiendo e integrando en el proceso cotidiano de nuestras vidas, desde entender cómo funciona el ego, cómo, de dónde salió, hasta cómo lo puedo mimetizar cómo lo puedo maniobrar en un campo cuántico que no le da cabida al ego, pero que si lo veo cada vez lo puedo ir disolviendo y mantenerme más en ese lugar de creación y expansión que te proponen todas las teorías cuánticas, que de la mano están pegadas a todo lo que tiene que ver con la información de las neuronas que habitan en el corazón. Tati, no sé si allí quieres agregar algo más. Sí, y esto lo vamos a ir haciendo con charlas donde los iremos invitando posiblemente cada 20 días o cada mes, en donde iremos tocando todos estos temas y al final iremos entregando herramientas prácticas también, con el fin de ir acompañándolos en su crecimiento personal y en su evolución y en su, pues, poder elevar su conciencia. Fascinante. Bueno, yo creo que llegó el momento de las preguntas, ¿cierto? ¿Están listas? Claro Sí. que sí. Bueno, las personas que tengan, aquí tengo algunas preguntas que ya han puesto algunos participantes muy amablemente en el chat. Voy a empezar por esas preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta, cuando evacuemos estas, por favor, escríbanlas en el chat, o si quieren tomarse el micrófono levantando la manita, pues con mucho gusto. Bueno, entonces, aquí hay muchos agradecimientos, me encantó, bueno, que parece que ha sido un éxito, como ya preveía yo que iba a ser esta conversación de ustedes dos. Entonces, la primera pregunta es de Daniel Vázquez. Pregunta, ¿la glándula pineal tiene que ver con el último chakra? La glándula pineal tiene que ver con la glándula pineal está en este lugar. Hay cosas que técnicamente desde la ciencia están escritas de una manera, pero la glándula pineal está afectando este chakra, está afectando esto, y de hecho les diría afecta todos los chakras. ¿Por qué? En el cerebro tenemos un trígono
Ese trígono de información es un lugar en donde yo les expliqué que aquí tenemos un tubo. En el centro de ese tubo, aquí adentro en el cerebro, hay una cavidad de conjugación de varias glándulas. Aquí en este lugar, cuando este tubo se abre y se expone, se expande, estoy generando información celular a todos los centros energéticos y a todo el cuerpo. La glándula pineal, si bien conecta con este chakra, con este y con este directamente implicados y muy cercanos, está haciendo una tarea en todo mi cuerpo, no solamente en el cuerpo físico, sino en todos los campos, ¿sí? En el campo mental, en el físico, en el emocional, en todos los campos y por supuesto en los cuerpos y en los planos superiores. Bueno, hay una siguiente pregunta que creo que es para Tatiana, que dice, ¿todas las personas tienen un eneatipo y se puede ver su aura? De una persona que puso sus apellidos, Villegas Hincapié. Sí, claro que sí. Todas las personas desarrollamos una personalidad y esa personalidad es la que se llama eneatipo y hay una que es dominante. Sin embargo, a medida que va pasando la vida, nosotros podemos ir, ya sea por aprendizaje o por adaptación, podemos ir tomando características de otras personalidades. Depende de nuestro nivel de conciencia si lo hacemos desde la esencia o si lo hacemos desde el ego, es decir, si tomamos características del ego de estas otras personalidades o si por el contrario, desde un alto nivel de conciencia, logramos identificar cuáles son esas características de la esencia que yo tengo dentro de mi potencial y que puedo empezar a desarrollar. Y eso es lo que me va a hacer una persona mucho más integral. Y la pregunta es si se puede ver su aura, si la personalidad se puede ver en el aura. La pregunta es si en cada eneatipo se puede ver su aura. Sí, sí, claro, efectivamente en el aura, tanto en un test de enneagrama se puede ver todas las características que les acabo de decir, tanto de la esencia como del ego, de esa personalidad, y en el aura se confirma, es decir, si alguien, por ejemplo, quiso decir mentiras en su test o quiso más bien poner lo que quisiera hacer, eso luego lo contrastamos con el aura, porque pues el aura no miente, el aura muestra tal cual las cosas son, incluyendo el pasado, como decía Janet, que es todas nuestras raíces, todos los procesos que se están viviendo en ese momento y todo ese potencial que también tenemos para desarrollar. Bueno, aquí hay dos preguntas que creo que están muy conectadas. La primera es de Julián, que pregunta, ¿desarrollar nuestra conciencia puede generar un cambio en mi eneatipo? Y fíjense que esta está muy conectada, de Blanca Castellanos, que pregunta, a medida que vamos evolucionando o involucionando, ¿el color del aura va cambiando? Es decir, si hacemos un trabajo de cambio, ¿cómo nos movemos? ¿Nos podemos mover en el eneatipo y se nota en nuestra aura? Diría yo que son las dos preguntas unidas. Sí, sí, claro que sí. El aura es un ente dinámico, es un organismo dinámico y en la medida que voy generando transformaciones y comportamientos distintos en la vida, el aura necesariamente se va moviendo. Cuando hacemos movimientos emocionales y entramos a estados de calma, el aura lo va marcando e incluso lo marca cuando es algo de hoy o cuando es una tarea que se viene haciendo gradualmente, porque las profundidades de los tonos se van visualizando de manera distinta. Se nota, el trabajo se nota o el Sí, no el trabajo trabajo. también se nota, ¿no? Totalmente, se nota, se Bueno, nota. hay otra pregunta de Mónica Martínez que dice, ¿pueden los padres ayudar a hijos adolescentes a centrarse en su personalidad, eneagrama y mejorar su aura o se recomienda más este ejercicio para adultos? Uy, qué buena pregunta. Esa pregunta me encanta. Les voy a decir por qué. Yo he estudiado el mundo del aura, claro, y he visualizado mucha información allí. Y lo que he venido entendiendo, y yo creo que todos los que tienen hijos lo pueden saber, los niños que nacen hoy
son bien distintos a las generaciones nuestras, a los que estamos treintones. Pero de verdad que las generaciones se van transformando y para mí van llegando modelos de humanos distintos. Y resulta que el estándar de educación de los modelos de humanos de ahora es en esencia el mismo de hace 20, 30, 40 o 50 años. Porque es que los papás de hoy son aquellos que recibieron la información de hace 20, 30 o 40 años, para los que tienen hijos estando ya más grandes, y esos niños que llegan ahora son niños que vienen con estructuras energéticas completamente distintas. Para mí son niños que ya vienen hechos. De hecho, vienen a generar una nueva población y vienen con una inteligencia completamente distinta. Un niño de hoy contesta y hace unos análisis, unas reflexiones y tiene unos comportamientos completamente diferentes y además juzgan, ¿no? Y preguntan, ¿por qué me estás diciendo eso? Explícame por qué lo tengo que hacer, no estoy de acuerdo contigo. Las métricas de un adolescente, tal vez yo le diría a Mónica, revisa cómo fue la educación del adolescente y a la luz de esa educación, revisa la información que se puede observar desde el eneagrama o desde el aura y cómo se podría redireccionar para hacer los ajustes para que la persona, el adolescente, pueda expandir su nivel de conciencia más allá de los límites que generó a partir de la información del deber ser durante su crianza. Katia, ¿tú qué opinas? Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, desde el eneagrama incluso existen un tipo de forma de evaluar del eneagrama en niños que es muy distinto a adolescentes, que es otro formato y es otro muy distinto al de los adultos. ¿Qué tiene de lindo trabajar, por ejemplo, con niños y adolescentes? Es, como tú le dices, hay un trabajo en los padres importante en cuanto a cómo orientar a los niños a identificar y a autoobservarse y empezar desde pequeños a identificar esos patrones de conducta para que no se les vuelvan tan rígidos y automáticos, que no le pase lo que nos pasó seguramente a todos los que estamos en esta sala, y es que cuando cumplimos 35 años de edad, nuestra personalidad es totalmente rígida, son patrones automáticos que ya ni siquiera los pensamos. Si nosotros empezamos a trabajar en niños y adolescentes, eso vamos a lograr adultos mucho más conscientes, capaces de identificar, por ejemplo, cuando ya sean mayores, qué tipo de pensamiento, conducta y sentimientos deberían tener ante cada situación. Es decir, poder tener una caja de herramientas mucho más nutrida, en donde independientemente de la situación, no saquen siempre el martillo para hacer cualquier arreglo, sino que puedan tener el serrucho, el destornillador, es decir, toda una caja de herramientas para poder actuar de una forma consciente y no automática. Entonces, la respuesta es sí, se puede y además es muy aconsejable. Bueno, hay algunas, aquí hay algunas peticiones, permítanme, yo me devuelvo un poquito. Hay algunas peticiones relacionadas con que compartan la grabación de este evento, mucha gente que lo quiere repetir, algunas personas que llegaron tarde. También hay personas que les gustaría que en un siguiente evento se haga una meditación del corazón para expandir el corazón, lo propone Liliana Sierra. Y yo sé, aprovechando la petición la petición de Liliana, que ustedes van a hacer un taller sobre estos temas con las dos herramientas y ustedes en conjunto en julio, y sé que además hacen terapias y acompañamientos a personas o a grupos o a familias, y hay muchas personas que están preguntando por eso. Entonces, les propongo que hablen un poquito de estas dos cosas y que pongan sus datos en la pantalla para que las personas que quieren contactarlas lo puedan hacer, por favor. Hemos desarrollado un producto donde vamos de la mano individualmente.
observando y aplicando lo que es el eneagrama, visualizando los matices del aura, conjugamos las dos herramientas y generamos un acompañamiento y una asesoría en aquellos aspectos dominantes, tanto positivos como negativos, e incluso los neutrales, para ayudar a la persona a crear una conciencia distinta con respecto a sí mismo y que tenga los elementos para poder elevarse a un nivel distinto de su realidad y poder salir de ese espacio en donde está un poco prisionero de un modelo de vida que lo tiene atrapado y que no le permite expandirse. Tati, apóyame. Sí, adicional a eso, que creo que lo dijiste muy bien, es poder también acompañar con herramientas muy prácticas, donde el tema no se quede solamente en teoría, en decir, ok, listo, tengo la radiografía de quién soy yo, de cómo soy, de cuál es mi luz y mi sombra, y ahora qué hago con esto. Acompañamos con herramientas muy fáciles de usar para que la persona pueda hacer el cambio, pueda realmente acercarse a ese futuro o esa realidad expansiva que quiere, poder empezar a manifestarse desde la esencia y empezar a cambiar y a pulir su ego. Bueno, entonces, pues no sé si alguien más tenga una pregunta. Aquí Carmiña Bernal está pidiendo que la incluyan en su base de datos, va a anotar los datos de ella. Sí, Y Carmiña, bueno, te creo que tenemos un ahí en la base éxito. de datos. Ahí No, no está. sé, no sé si se dieron cuenta de que hubo un momento donde la charla se llenó, la sala se llenó completamente, tuvimos 100 personas full, de manera que fue un éxito, las felicito. Gracias. Personalmente aprendí mucho, muchas gracias. Dime, Tatiana. Sí, es que estoy viendo, Diana Patricia nos pregunta que si el acompañamiento es con las dos herramientas. Sí, el acompañamiento es Sí. con las dos herramientas. Ok, gracias, se me pasó esa. Aquí los agradecimientos de todo el mundo. Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar con ustedes y para mí acompañar estas dos mujeres poderosas y bellas ha sido todo un gusto. Muchas gracias por su atención, esperamos verlos muy pronto, dentro de 20 o 30 días, y si tienen alguna petición especial, ya vieron los datos de ellas en pantalla para que las puedan contactar. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias a todos, nos todos. seguiremos viendo. Gracias a todos y gracias a Santiago y a Tatiana por el proceso y a todos por acompañarnos. Gracias, Jane, muchas gracias. Gracias, hermoso, Jane. Con Un gran mucho abrazo. gusto, Gracias con mucho a todos. gusto. Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias a todos, Santiago. Janetcita, gracias. Con muchísimo gusto, amor. Excelente, excelente.